Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente neonatal, infante y pediátrico. La noche de hoy nos acompaña Javier Ignacio Mora. Javier es perfusionista de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, Colombia. Javier, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hace unos 10 años, que es el tiempo que llevo desde que inicié perfusión, previamente trabajaba en cuidado intensivo y pues mis conocimientos estaban relacionados con la hemofiltración y la hemodiafiltración venovenosa continua en el paciente crítico. Pero inicié este proceso de perfusión y empecé a conocer una serie de beneficios y otras formas de la utilización de la ultrafiltración en la circulación extracorpórea. Bastante información, muy interesante. Cada vez busco y encuentro datos que avalan por un lado y por otro lado contradicen lo que estamos haciendo. Vamos a tratar en esta presentación de resumir toda esa información relacionada con ultrafiltración, dedicado específicamente pues, a la circulación extracorpórea pediátrica. Primero que todo, agradecer a Perfusión Colombia por la invitación. Muchísimas gracias a Carol por esta invitación y vamos a tratar de llevar esto adelante. Carol, no me pasa la diapositiva. Ya pasó. Bueno, la primera pregunta que vamos a resolver es ¿cuándo entra la ultrafiltración en la circulación extracorpórea? Nos tenemos que remitir un poco al pasado, hacia 1953, cuando inició la circulación extracorpórea, y ahí encontramos que empezaron a hacer cebado con sangre inicialmente y en grandes cantidades en esas primeras perfusiones. Entre la década del 50 y del 60 entra a jugar un papel importante lo que es la hemodilución y el cebado asanguíneo asociado con la circulación extracorpórea y hipotérmica. Y aquí, cuando hablamos en esa época de hemodilución, estamos hablando de hemodilución extrema. Y posteriormente, hacia los años 80, nuevamente entra en juego lo que es la circulación extracorpórea tibia o normotérmica. Y aquí, pues entonces empezamos nuevamente a la discusión sobre qué tanto debemos diluir y cuál sería el extremo benéfico y cuál no. En la década de los 90, hacia el 97, se empiezan a reportar casos de morbilidad y mortalidad asociados con ese bajo hematocrito. Y en el 98 ya empezamos a conocer los efectos adversos de la transfusión de glóbulos rojos. Ahí, como podemos ver entonces, tenemos la contraposición de los dos extremos, el problema que trae la hemodilución en sí, pero también el problema que trae del uso de los glóbulos rojos. Entonces, hacia 1974, no me quedo aquí, se hace el primer reporte de circulación, de uso de hemofiltración durante circulación extracorpórea, perdón, está al final en el 79. Y luego en el 91 se hace el primer reporte de utilización de ultrafiltración modificada en pediatría y en el 96 empezamos a describir lo que es la técnica de la ultrafiltración de balance cero. Veamos algunos aspectos técnicos relacionados con estos dispositivos. Entonces, primero que todo, estas membranas de filtración son un tipo de membranas sintéticas. En los comienzos, estas membranas eran de celulosa y esas membranas tenían muchos efectos secundarios. En este momento estamos utilizando, en todos los casos, membranas sintéticas con muy buena respuesta. El diseño geométrico de las que estamos usando actualmente es fibra hueca, como vemos acá en la imagen al lado derecho. Y el diámetro interno de esa fibra hueca está alrededor de los 200 a los 250 micras. Y el grosor de la pared de cada una de esas fibras está alrededor de los 30 a 50 micras. Y luego vamos a encontrar el tamaño del poro, que es aún más pequeño. Estamos hablando más o menos como de 30 a 40 angstrom. Las áreas de superficie para membranas de filtración en pediatría están alrededor de los 0,2 a los 0,24 metros cuadrados. Y como los decía, estas membranas sintéticas tienen menos reacciones adversas, son más biocompatibles básicamente. Desde el punto de vista de interacción con el agua son hidrofóbicas y la permeabilidad
de las membranas actuales está alrededor de los 40 mililitros por hora por milímetro de mercurio, y estamos hablando de que son membranas de alta permeabilidad. Luego, tenemos que definir dos principios físicos muy importantes. El primero es la difusión. Básicamente en la difusión tenemos una solución y tenemos una membrana semipermeable, y lo que va a ocurrir es que por gradiente de concentración el agua y los solutos van a pasar al lado y lado y se van a equilibrar las cargas al lado y lado de la membrana semipermeable. Y el segundo mecanismo es la convección, que es básicamente el que nosotros utilizamos en nuestro proceso, y está relacionado con un fenómeno que se llama la presión transmembrana. Y aquí entonces lo que tenemos es que estamos aumentando la presión en uno de los lados del compartimiento, y esto va a hacer que el agua y los solutos atraviesen esa membrana semipermeable. Ahora, el principio fisiológico de la ultrafiltración está basado en esta fórmula. El primer componente, ya lo decía, es la presión transmembrana. El segundo componente importante es la concentración sanguínea de solutos que encontremos en la sangre. El tercer factor importante es el coeficiente de ultrafiltración, que tiene que ver con la eficiencia de las membranas. Y el último dato importante aquí se llama el coeficiente de tamizaje, que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, el primer punto es la presión transmembrana. Hagamos fe que tenemos un hemofiltro acá por el lado izquierdo tengo la entrada, por el lado derecho la salida, y en la parte inferior tengo la salida del ultrafiltrado. Y hagamos de cuenta que esta fibra en la parte superior, la que tiene globulitos rojos, es la fibra interna del hemofiltro. Entonces tenemos por este lado izquierdo la presión de entrada, y por el flujo sanguíneo va a correr, entonces en este caso de izquierda a derecha. Por la parte inferior vamos a tener la salida del ultrafiltrado, y por la parte derecha vamos a tener la presión de salida. Aquí ya tenemos de entrada un diferencial de presión, y este diferencial de presión nos va a ayudar para que empiece a haber movimiento de agua y de solutos a través de la membrana. Pero también tenemos la posibilidad de ajustar la presión de salida. Entonces me imagino en su cabeza ya cada uno con un plan en la mano tratando de pinzar la vía de salida del hemofiltro para aumentar la presión transmembrana. O tenemos otra posibilidad, que es colocar presión negativa en el compartimiento de salida de ese ultrafiltrado. Entonces esta es la fórmula con la que describimos la presión transmembrana, que sería la sumatoria de la presión arterial de entrada más la presión venosa de salida sobre 2, y a eso le sumaríamos la presión de succión. Pero aquí falta un elemento importante, y es la presión oncótica de las proteínas que no son dializables que están en la sangre. Y esta entonces, en ese compartimiento sanguíneo va a hacer entonces que se retenga agua y que permita pues que podamos hacer este mecanismo. Ahora, si queremos aumentar... Pero ya, yo lo que quería entrar a esto. Si queremos aumentar la cantidad de ultrafiltrado producido, pues básicamente lo que tendríamos que hacer sería aumentar la presión transmembrana. Otra opción sería aumentar el flujo sanguíneo a través de la fibra. O otra opción podría ser aumentar la presión de succión o la presión negativa dentro en el compartimiento de salida. Otros factores importantes, la hemoglobina y la concentración de proteínas dentro de la fibra. Y otro factor importante a tener en cuenta es la temperatura. Teniendo en cuenta todo esto, entonces hay que considerar que no puedo exagerar en la presión transmembrana, porque esto me puede conllevar a hemólisis. No puedo exagerar en el flujo de sangre, porque si empiezo a retener gran cantidad de glóbulos rojos dentro de las fibras, también me va a conllevar a hemólisis. Y esto pues ya sería como un efecto no esperado dentro de lo que yo estoy haciendo en la ultrafiltración. Como les decía entonces, debemos también tener en cuenta el coeficiente de tamizado. Este coeficiente de tamizado hace relación a lo que es la membrana para un determinado soluto. Esta curva del coeficiente de tamizado ustedes la pueden encontrar en los insertos que vienen en los hemofiltros, y ahí le describen a uno estas características. Entonces, como pueden ver, el corte de moléculas o de solutos que pueden atravesar las membranas está alrededor de 50.000 Daltons. Tengo aquí en la primera curva, la que está punteada, lo que es la filtración glomerular. Eso es, digamos que es lo máximo que podemos tener en este momento. Y si ustedes observan las membranas de alto flujo, que son las que estamos utilizando en este momento, están muy cercanas a esa filtración glomerular. Tienen una excelente curva de filtración.
Las de flujo intermedio y las de bajo flujo que ya no se utilizan, si ustedes pueden ver, tenían menor eficiencia en filtración. Y entonces, ¿a qué se refiere lo que estoy diciendo de esa característica de la membrana para un determinado soluto? Entonces, por ejemplo, para sustancias como los electrolitos, la urea, la creatinina, que son de bajo peso molecular, entonces el coeficiente tamizado va a ser de 1, o sea, muy fácilmente esos solutos van a atravesar la membrana. Y vamos a tener otros solutos de mayor peso que van a pasar con mayor dificultad, o posiblemente vamos a tener unos solutos que definitivamente no van a pasar a través de la membrana. Aquí exageradamente coloqué glóbulos rojos, pero estamos hablando de moléculas mucho más pequeñas que un glóbulo, pero que estén por encima de los 50.000 daltons. Por ejemplo, aquí tengo la albúmina que pesa 65.000 daltons. Y si ustedes observan, por aquí en la mitad tengo una línea roja, y esa línea roja corresponde al peso de la heparina, para tenerlo en cuenta, porque cada que estemos en ultrafiltración vamos a perder las concentraciones de heparina en nuestro circuito. Las membranas actuales de alto flujo tienen un coeficiente de tamizaje de aproximadamente de 0.8. Son muy buenas. Aquí les muestro algunas características de unos hemofiltros, como por ejemplo el MEDOS Pro 20, el Dideco de HF02, el Maquet BC20 y el Braille H250. Pues quería mostrarles que en el mercado, estos 4, seguramente hay más, estos son, digamos, con los que más contacto tengo, tienen unas características muy similares, áreas, como ya los dije, entre 0.2 y 0.25, los diámetros internos de la pared de 200 a 215 micras, el grosor de la pared de 40 a 30 micras, y los materiales actuales, sintéticos, polisulfona, polietersulfona, poliarilsulfona o polietersulfona también. Los volúmenes de purga varían de 30 a 17 mililitros, el flujo sanguíneo máximo varían entre 100 y 400 mililitros, y las presiones transmembranas máximas están en 600 milímetros de mercurio. Y como les decía, el tamaño del poro, dependiendo de la casa, están entre 30 y 40 angstrom. Ahora surge un punto importante, que es el inevitable contacto o la inevitable interacción de la sangre con las membranas de ultrafiltración y sus consecuencias hematológicas. Inflamación versus inflamación. Estamos colocando un dispositivo que está aumentando el área de contacto, pero que a su vez también está activando todo lo que es la cascada de la inflamación. Con los hemofiltros está reportado activación de C3 y C5 y aumento en los leucocitos, y con las membranas, por ejemplo, de polisulfona, específicamente en hemodiálisis, no estoy hablando de circulación extracorpórea, sino en hemodiálisis, cuando los pacientes son expuestos varias veces a estas membranas pueden hacer reacciones. Pero no me puedo adelantar, tienen que estar aquí dentro de 8 días porque Rita nos va a hacer una excelente presentación sobre lo que es la respuesta inflamatoria. Definamos algunos términos como para que empecemos a hablar un solo idioma. El primer término es hemofiltración. Hace relación al uso de membranas en conjunto con fluidos de reemplazo, y básicamente el principio físico que utilizamos allí es la convección. Entonces haremos cálculos y allí estamos utilizando, por ejemplo, la ultrafiltración de balance cero. La segunda definición se llama hemoconcentración. Básicamente es concentrar los componentes sanguíneos por remoción de agua y plasma. Sigue siendo el mismo mecanismo de convección. Y en este caso, si ustedes lo piensan, estamos hablando de la ultrafiltración convencional. El siguiente término es la hemodiafiltración. Y aquí sería la combinación de uso de la membrana con soluciones dializantes en el compartimiento del ultrafiltrado. Y ahí estaría utilizando 2 principios, que es la difusión y la convección. Es factible, hay casos descritos de utilizar esta técnica en circulación extracorpórea, pero por el tiempo tan corto que dura el procedimiento, realmente no saca uno mayores ventajas, pero está escrito. Y el último término, tal vez con el que me voy a referir en la mayor parte de la presentación a todas estas reunidas, se llama ultrafiltración, que se refiere a lo que es la eliminación de agua plasmática y sus componentes solubles de la sangre. Entonces, ¿qué contiene ese ultrafiltrado? Ese ultrafiltrado tiene unas características muy similares a lo que es la orina. Vamos a encontrar agua, vamos a encontrar electrolitos,
vamos a encontrar urea, creatinina, glucosa y los famosos mediadores inflamatorios. Y surge la pregunta entonces, ¿por qué vamos a ultrafiltrar? Entonces, varias razones. La primera, ya la expuse, que es el contacto de las superficies con superficies no endoteliales que causa respuesta inflamatoria. El segundo, que son los trastornos hidroelectrolíticos. Y la tercera, que es la sobrecarga de fluidos en la circulación extracorpórea. Y aquí es, digamos que en pediatría, donde tenemos un mayor impacto. Por ejemplo, tengo un paciente adulto en esta primera fórmula de 70 kilos, donde yo calcularía una volemia de 60 mililitros por kilogramo. Digamos que utilizo un oxigenador más tubería y mi primado se va a 1100 mililitros y el paciente tenga un hematocrito de 28. Es posible que con este cálculo mi hematocrito caiga hasta 22 y eso puede equivaler más o menos a un 20% de dilución de este paciente. En cambio, si yo me paro con un paciente neonato de 3 kilogramos, donde tengo una volemia de 85 mililitros por kilogramo, aquí soy un poquito tacaño, digamos que utilicé 300 mililitros para purgar mi oxigenador más la tubería y digamos que también tenga 28 de hematocrito, este paciente la hemoglobina va a caer hasta 12. Y en este ejercicio solamente estoy hablando de más o menos un 58% de hemodilución, pero cuando uno revisa, encuentra que esa hemodilución puede llegar hasta los 150% o más aún, porque tenemos que considerar que podemos administrar más cristaloide aún, lo que pone el anestesiólogo, el volumen de la cardioplegia y toda otra tubería que no tengamos en cuenta que también tengamos que purgar. Ahora, ¿qué tan frecuente utilizan esta técnica? Hay un estudio de 2012 donde hicieron una encuesta a nivel internacional a centros donde hacen perfusión pediátrica y ellos consultaron 289 centros, les respondió más o menos como el 60 o el 70% de los centros en diferentes continentes y ellos encontraron que en el 86% de esos centros utilizaban ultrafiltración durante la circulación extracorpórea en pediatría, en un 71% utilizaban ultrafiltración modificada y en un 47% utilizaban ultrafiltración para concentrar el primado del circuito, o sea, la predilucional. La siguiente pregunta que tenemos que responder es ¿dónde vamos a montar nuestro hemofiltro? Tanto durante la circulación extracorpórea como para hacer la ultrafiltración modificada al final del procedimiento. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Entonces, tengo acá sacar mi vía del hemofiltro desde la recirculación de la membrana y llevarla al reservorio. Segunda podría ser sacar del filtro arterial y llevarla al reservorio venoso. Otra podría ser sacarla de la línea arterial, utilizar un rodillo que me arrastre la sangre a través del hemofiltro y me la lleve a la vía venosa. Fíjense que las dos anteriores dependían completamente de la fuerza del rodillo principal. En este caso, estoy extrayendo de un rodillo, me está ayudando a sacar la sangre, pero en todas estas, incluyendo esta que estoy planteando aquí, hay que sacarla de la arterial y devolverla a la cánula de raíz, utilizando el intercambiador de calor de la cardioplegia, por ejemplo, para conservar la temperatura, tienen un problema y es que estoy reduciendo el flujo efectivo de mi paciente y en pediatría esto es muy importante. Otra opción sería utilizarla por la vía venovenosa. Entonces, aquí tengo un ejemplo, sacándolo entre el rodillo principal y la membrana y devolviéndolo al reservorio. Aquí tengo otra posibilidad sacándola de la cánula venosa, utilizando un rodillo que me arrastre la sangre al hemofiltro y me la devuelva a la membrana. O tengo otra posibilidad, que es sacarla de la venosa, arrastrarla con un rodillo y traerla a través del hemofiltro hasta el reservorio venoso. Cualquiera de esas opciones la podemos considerar y me imagino que en la práctica muchos de ustedes tendrán otros sitios de donde extraerla y a dónde devolverla. Entonces veamos qué técnica podemos aplicar con nuestro hemofiltro durante la circulación extracorpórea. El primero entonces es la ultrafiltración previa al bypass. Tengo purgado mi circuito, estoy adicionando los glóbulos rojos y entonces el primer objetivo que voy a hacer es tratar de eliminar esos altos niveles de potasio, glucosa, lactato, citrato, bradiquininas que están en ese cebado sanguíneo, tratando de buscar valores más fisiológicos de tal manera que cuando entremos el impacto sobre el paciente se reduzca.
La técnica, entonces, aquí puede ser en paralelo, utilizando el rodillo principal, o si usted ya tiene montado un rodillo para arrastrar la sangre hacia el hemofiltro, entonces hacemos el recircular con el principal y utilizamos el rodillo secundario para llevar la sangre al hemofiltro. Y lo que podemos hacer es, primero, reducir el volumen de lo que ya tenemos y luego adicionar, por ejemplo, 500 mililitros de Plasma-Lye y luego ir eliminando ese volumen. ¿Cuánto filtrar? Eso lo define cada grupo, pero el objetivo pues, es tratar de llevar esos valores hasta que estén corregidos. Esa sería entonces la ultrafiltración previa al bypass. La segunda es más común, que es la ultrafiltración convencional. Y el objetivo de esta, ya habiendo entrado en circulación extracorpórea y donde tenemos un mayor impacto de la hemodilución, es tratar de reducir todo el exceso de volumen cristaloide que tengamos ya en ese momento, después de haber puesto la cardioplegia, después de haber conectado nuestro circuito con el paciente. Además de eso, pues habría que sumarle lo que se le ha colocado en la inducción anestésica. Entonces, aquí viene lo que tenemos que pensar, cómo tratar de evitar que se reduzca el flujo efectivo. Utilizarlo en paralelo, dejar que el rodillo principal arrastre la sangre, o utilizar un rodillo secundario que me reduzca ese impacto. Hacerlo arteriovenoso o hacerlo venovenoso, ya eso es una decisión que tiene que tomar cada grupo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces es reducir ese exceso de volumen en el reservorio y cuando eso se cumpla, pues básicamente ya allí paro mi ultrafiltración convencional y reiniciaré nuevamente cuando me empiece a llegar nuevamente volumen del campo quirúrgico o tal vez de otra dosis de cardioplegia. Tengo la posibilidad de irlo reduciendo. Luego tengo otra opción, que es utilizar ultrafiltración de equilibrio cero. Tengo aquí dos términos, ZDUF y DUF. Ya les explico por qué. Entonces el objetivo, ya cumplí mi objetivo de concentrar al paciente. Ahora puedo tener otro objetivo y puede ser ajustar alteraciones hidroelectrolíticas. Se subió mucho el potasio con la cardioplegia. Reducir el lactato. El niño venía muy golpeado. Y voy a tratar de reducirlo con el hemofiltro y el importantísimo reducir mediadores inflamatorios. Entonces puedo hacerla. Una técnica se llama dilucional, es administrar volumen y filtrar volumen al ojo. Entonces voy llenando el reservorio, voy desocupando el reservorio, pero realmente no tengo un control de cuánto pongo y cuánto saco. Simplemente me lo va diciendo el nivel del reservorio. O hacer específicamente la técnica de equilibrio cero, que es básicamente controlar cuánto coloco y controlar el volumen que saco a través del ultrafiltrado. Entonces necesito poner dos bombas, una para controlar cuánto pongo y una para controlar cuánto saco. De esa manera, entonces, digamos que el paciente va a tener mínimo impacto porque en el dilucional realmente uno pone una cantidad de volumen, el paciente se diluye un ratico hasta que lo vuelva a concentrar. En cambio, en la de equilibrio cero logro mantener el hematocrito más estable en el paciente, no tiene ese impacto dilucional. ¿Y la meta cuál sería? Corregir mi alteración hidroelectrolítica o reducir el lactato o reducir la glucosa. Habitualmente, lo que encontré descrito es que esta técnica tratan de utilizarla en el momento del recalentamiento. Ahí en ese momento se aprovecha para ir haciendo esta técnica de equilibrio cero. El primer estudio que reportó la utilización de ultrafiltración modificada fue en el 91. Decidí traerlo acá por un dato interesante. Este es un estudio prospectivo aleatorizado de 50 niños que sometieron a cirugía de corazón y compararon esa nueva técnica en ese momento, ultrafiltración modificada, con los controles que eran pacientes no filtrados. Y los resultados que obtuvieron fue que se redujo el agua total y que se redujo el requerimiento de sangre. Ellos en ese momento veían la técnica como una posibilidad de llegar a hacer cirugía cardíaca pediátrica sin sangre de donante, o sea, tratar de quitarle completamente ese problema a la circulación extracorpórea pediátrica. Ellos encontraron también que mejoraba la presión arterial y que evitaba la acumulación excesiva de líquidos. Entonces, esa ultrafiltración modificada la vamos a hacer en el momento de que terminemos la circulación extracorpórea. Ya se acabó el procedimiento, se detuvo la bomba y hay que concertar con el grupo, tanto con anestesiólogo como con cirujano, en qué momento arrancar esa ultrafiltración. ¿Por qué es importante concertar eso? Porque hay que definir el estado hemodinámico del paciente.
que tengamos una adecuada presión venosa central, que tengamos una adecuada presión arterial y que me permita iniciar a hacer esta técnica con el menor impacto sobre este paciente. El objetivo sería entonces reducir esa agua acumulada, concentrar elementos sanguíneos circulantes, y la técnica, aquí está cosas muy interesantes. Desde el punto de vista de flujo, estamos hablando de 10 a 30 mililitros por kilogramo minuto, que eso me puede llegar a un rango más o menos entre 100 a 350 mililitros por minuto. Le puedo aplicar presión negativa de hasta menos 50 milímetros de mercurio al compartimiento del ultrafiltrado, pero hay que tener muy en cuenta que si el paciente se descompensa hemodinámicamente, hay que quitarle esa presión negativa para reducir el impacto. Y aquí viene otro punto que es bastante, encuentro no muchos datos en la literatura, es la meta, cuándo parar. Entonces, algunos grupos lo que hacen es determinar un intervalo de tiempo, 7 a 15 minutos, 15 a 20 minutos, o sea, definen cuánto tiempo van a ultrafiltrar y ahí paran. Otros grupos, por ejemplo, lo que hacen es un objetivo de hematocrito, por ejemplo, llegar a 40 de hematocrito y cuando lleguemos a ese hematocrito paramos. Otros grupos pueden trabajar con lo que es el volumen eliminado establecido. Encontré este dato interesante. Ellos plantean o proponen, lo encontré como en 2 o 3 estudios, sacar 750 mililitros por metro cuadrado. Este dato es interesante porque digamos que le quita a uno ese problema de tener que decir, no, le vamos a sacar 60 por kilo, 20 por kilo, 30 por kilo, sino que aplico esta fórmula y dependiendo del peso, para cada peso me va a dar un volumen más o menos estable para determinar. Pero cuando vamos a empezar la ultrafiltración modificada, ahí como que empieza uno a pensar, bueno, ¿cuánto sería ese objetivo de ultrafiltración para este paciente? Es posible que la respuesta pueda estar en hacer un cálculo del balance. Entonces, coger y calcular todo lo que le puse al paciente, la purga, la cardioplegia, el cristaloide en todo momento, tratar de compararlo contra todo lo que ultrafiltré y contra todo lo que el paciente eliminó, y de pronto ahí me puedo dar cuenta, cuando uno empieza a hacer el ejercicio se da cuenta que realmente a pesar de que uno ha filtrado, tanto en convencional como en dilucional, el paciente termina quedándose con volumen. Entonces, aquí es la posibilidad de irlo extrayendo. En modificada, ¿qué recomendamos? Que se haga con un rodillo independiente. Y en este momento la recomendación está hacia la ultrafiltración venovenosa en este sistema. Por ejemplo, acá ya clampeamos la venosa y estamos extrayendo la sangre de este circuito, trayéndola al hemofiltro y devolviéndola entre el rodillo principal y la membrana. Y si tengo volumen y necesito, pues básicamente con el rodillo principal le voy a ir dando volumen para compensar. Esta es la que estamos utilizando nosotros en este momento en la fundación. Terminamos el procedimiento, clampeamos la venosa y empezamos a extraer de la venosa al hemofiltro y la devolvemos al reservorio y concomitantemente empezamos con el rodillo principal a darle volumen para lograr mantener la estabilidad hemodinámica. ¿Qué beneficios? Bastantes beneficios identificados con la ultrafiltración modificada: concentrar glóbulos rojos y plaquetas, concentrar proteínas plasmáticas, por ende se concentran los factores de la coagulación, disminuir el agua corporal total, disminuir las pérdidas de sangre y por ende reducir las transfusiones. Se aumenta la presión arterial media, se mejora el índice cardíaco y se reducen las resistencias vasculares pulmonares, y esto me lleva a reducir los tiempos de ventilación mecánica y me lleva a reducir los tiempos de estancia en unidad de cuidado intensivo. Está demostrado que se reduce la morbilidad posoperatoria, ya dijimos que se mejoraba la función del miocardio, se disminuyen mediadores inflamatorios, muy importante, y se aumenta la oxigenación cerebral. Entonces, estos serían los beneficios, pero también podemos tener complicaciones. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de ultrafiltración modificada arteriovenosa, puedo tener émbolos pulmonares porque se me puede quedar aire en el hemofiltro. Entonces, la recomendación que se hace para evitarlos es poner filtro en esa línea arterial para tratar de atrapar esas burbujas o trampas de burbujas en el circuito de la ultrafiltración. Se pueden presentar déficits neurológicos también en este sistema AB. Entonces, lo mismo, recomiendan invertir el hemofiltro para tratar de desplazar el aire y hacer el cambio de detector de burbujas a mi circuito de ultrafiltración para tratar de detectar burbujas en caso de que aparezcan. Y
Acá un problema en el inicio de la ultrafiltración modificada, que es la hipotensión, que puede estar relacionado con hipovolemia por la extracción del agua o la extracción rápida del agua que estoy haciendo. Entonces el objetivo sería estar haciendo monitoría continua de la presión en línea y ir reponiendo volumen en la medida en que lo vayamos necesitando. Hipotermia, entonces si ustedes vieron en una de las técnicas que había, utilizaban el intercambiador de calor de la cardioplegia, o podemos seguir utilizando el intercambiador del calor de la membrana. Y tratar también de regular la temperatura del quirófano, porque en muchos casos se baja o está más baja de lo que nosotros queremos y no podemos calentar al paciente, o el paciente pierde temperatura muy rápidamente. Y se pueden presentar complicaciones del circuito. Entonces aquí es el dato interesante, porque, por ejemplo, si yo monté mi circuito de filtración de una manera para la precirculación extracorpórea y para todo lo que hago durante la extracorpórea, pero cuando voy a hacer el move tengo que mover el circuito, pues ahí puedo tener complicaciones en lo que es habilidad o observación. Se le puede quedar a uno cerrada una llave o puede conectarla donde no es. Entonces, pues esto se resuelve en la medida que uno le toma experiencia. Pero, por ejemplo, nosotros en este momento nos migramos a venovenosa y lo que hacemos es poner el circuito desde el principio y no movemos más el hemofiltro de esa posición, y de esta manera entonces termina la cirugía y voy a pasar a la ultrafiltración modificada y ya tengo mi circuito en una buena posición. Ahora, ¿qué encontré? Hay muchísimos estudios a favor de la ultrafiltración. Por ejemplo, se combina muchísimo convencional con modificada, balance cero con modificada y obtienen muy buenos resultados. O sea, la tendencia es tratar de combinar, no quedarnos con un solo sistema. Pero esta publicación de 2017 en la revista Perfusio me llamó mucho la atención. Es un grupo que lo que hizo fue eliminar la ultrafiltración modificada y hizo un estudio retrospectivo con 2 cohortes, un antes y un después. Fueron 160 pacientes de menos de 8 kilos, hicieron cohortes neonatales y pediátricas. ¿Cuál fue el cambio que hicieron? Empezaron a utilizar minicircuitos, utilizar drenaje venoso asistido, y lo que encontraron era que no había diferencias entre hacer y no hacer ultrafiltración en su caso, ¿sí? Entonces tal vez ellos nos empiezan a proponer si será que haciendo ajustes podemos prevenir la hemodilución y no corregir la hemodilución, porque tal vez en este momento con los circuitos tan grandes que estamos utilizando en la mayoría de las circulaciones extracorpóreas pediátricas para el tamaño de los pacientes, puede ser que nuestra tendencia sea a corregir la hemodilución. Y hay cosas que han cambiado desde que empezaron a escribir de estos temas en los años 90. Por ejemplo, cuando se empezó a escribir, ellos utilizaban hematocritos de 25. Esas eran las metas. Hoy las metas están por encima de hematocritos de 30. Entonces, es una pregunta interesante. Uso de minicircuitos, uso de filtros arteriales integrados, es una medida que reduce bastante la hemodilución, y el uso del drenaje venoso asistido. Son cosas que hay que empezar a pensar y que nos pueden servir para reducir el impacto de lo que estamos haciendo. Como conclusiones, entonces, esto es una técnica con pocas o ninguna contraindicación. O sea, en ninguna parte encuentra uno algo donde le digan no se puede hacer, pero sí es una técnica que tiene muchos beneficios y tiene muy pocos riesgos en la circulación extracorpórea pediátrica y neonatal. Es un método que permite concentrar eficazmente la sangre y eliminar el exceso de agua y reducir mediadores inflamatorios. Y conduce a mejores efectos clínicos. Entonces ya pasamos por esta lista: reducción de transfusiones, aumento en el hematocrito, mejoría en la función cardíaca y pulmonar, reducción de tiempos de ventilación mecánica, tiempo de estancia en UCI, en pacientes neonatos y en pacientes lactantes. Esta era la información que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho y escuchamos las preguntas. Javier, muchísimas gracias por esta excelente presentación y revisión. Los invito a hacer a través del chat o activando sus micrófonos para hacer aquellas preguntas que tengamos a Javier. Javier, buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sandra, ¿cómo le va? Bien, sí, señor.
Javier, no me queda claro cómo al hacer la ultrafiltración con el rodillo no afecta el flujo efectivo. Bien interesante, no es que no lo afecte, es que lo afecta menos que Ah, cuando ya. uno lo hace abriendo, ya tuvimos La la experiencia. recirculación. Nosotros lo Ajá. que hacíamos era montarlo y dejarlo como una recirculación. Y qué problema el que teníamos con el control de la glucosa y con el lactato. Y empezamos a hacerlo venoso con rodillo y esos son dos de los principales problemas que se empezaron a reducir. O sea, empezamos a tener más control. Incluso empezamos a utilizar menos vasoactivo. Porque realmente cuando uno abre la recirculación, no llega a compensarla a pesar de que le aumente el flujo. No llega a compensarlo completamente. Pero tiene menos impacto cuando lo saco venoso, lo llevo al rodillo y lo devuelvo al reservorio. Bueno, y otra pregunta. Cuando tú dices que hacer la o será que me confundí, la ultrafiltración modificada de la vena al reservorio, ¿sí? Sí. Entonces el volumen que yo le paso al paciente no está filtrado, los primeros al menos, el primer volumen. Los primeros son los que tengo en el reservorio, pero en la Sí, medida en que empieza a llegarme, lo que me va a llegar es filtrado. es filtrado, Sí, sí, sí. efectivamente. Otra pregunta. ¿A qué velocidad utilizan el rodillo en la ultrafiltración convencional, esa venovenosa que tú dices? En la convencional estoy igual, estamos más o menos a los 100 mililitros por minuto. Estamos al mismo que puse en la ultrafiltración modificada, le estamos haciendo en la Sí. convencional. Y lo he probado sin aumentarle, sin pinzar la vía de regreso y funciona muy bien. Y pinzándola, pues, se mejora la eficiencia. La vía de regreso es la salida del Sí, del hemofiltro hemoconcentrador. sí. Ajá. Ajá. Bueno, gracias. Con gusto. Javier, para un paciente de 3 kilos, ¿cuál es el flujo de la ultrafiltración modificada? Ese que estaba proponiendo, arrancamos en los 100 y podemos ir hasta los 300, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Javier, gracias. Con gusto. Tenemos una duda. Al poner el rodillo al hemoconcentrador saliendo de la venosa, ¿no se afecta la presión negativa del drenaje venoso asistido? Jimé, buena pregunta. No, no hemos tenido interacción entre la presión negativa del drenaje venoso y la llevada de la sangre hacia el rodillo. Pero hay una cosa interesante y es cómo se saca. Entonces, se puede utilizar una Y, pero para niños más grandecitos. En niños pequeños lo ideal es utilizar un conector con LUE y una llave de alto flujo. Tiene menos impacto. Cuando utilizas la ultrafiltración entre la línea venosa y el reservorio, ¿ha observado algunos casos en que el nivel del reservorio se caiga o esto es algo infrecuente? No, el nivel del reservorio se va a mantener en la medida de la velocidad que yo le dé al rodillo principal con la que le estoy reinfundiendo al paciente. Claro, si aumento por encima del principal, me va a quedar sin volumen en el reservorio. Pero depende de que uno logre sincronizar el rodillo de la hemofiltración y el rodillo principal. Javi, Una tenemos... opción para evitar eso sería perdón, qué pena. Una opción para evitar eso sería devolver el hemofiltro a un conector entre el rodillo principal y la membrana para no depender del volumen del hemofiltro. Nos preguntan, hola, buenas noches, Javier. En la ultrafiltración modificada, si el filtrado lo devuelvo al reservorio y las presiones de llenado del paciente o su estado hemodinámico no me permite reinfundir este volumen, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasaría ahí? Uy, esa está buena. No hemos tenido
No hemos tenido ese problema, pero si tenemos salvador de células, o sea, al final nosotros llevamos esa sangre al salvador de células para tratar de rescatar lo más que se pueda de glóbulos rojos de allí. Esa podría ser una opción, pero no nos ha pasado. Bueno, buenas noches, excelente presentación. La ultrafiltración pre-bypass se puede usar también para lavar sangre mayor de 5 a 7 días para eliminar el exceso de potasio. Sí se puede, pero eso, o sea, el problema con la sangre de muchos días es que los glóbulos rojos se vuelven más sensibles, entonces se hemolizan más fácilmente. Y aquí hay presión negativa, hay presiones, perdón, aumentadas en la filtración y ahí empieza a haber una hemólisis. O sea, lo ideal es tratar de mantenerse dentro de los 5 días de glóbulos rojos, de tiempo, pues. Bueno, en este momento quiero invitar a la persona Eduardo Pereira, creo que se llama. Eduardo, Eduardo tiene una pregunta, Javi, acerca de la ultrafiltración modificada y él manifiesta que le parece que es mucho el flujo que propones darle a un paciente con 3 kilos. Entonces, Eduardo, te invito a activar tu micrófono para que puedas hablar directamente con Javier. Sí, Javier, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, Javier, mira, hace 20 años que hago perfusión pediátrica y las veces que he intentado subir el flujo más de 40, 50 por kilo, se descompensa muy rápido el paciente. Yo creo que, y disculpa la intromisión, creo que es un flujo muy elevado. Si, Ok. por ejemplo, terminas la perfusión en una hipoplasia ventrículo izquierdo, chicos que salen de bomba con 40, 45 de presión, es un flujo muy elevado y lo vas a descompensar. Yo te aconsejaría que utilices flujos mucho más bajos, ¿sí? Y lo otro, yo utilizo hemofiltración arteriovenosa, tomo de arteria y devuelvo por vena, y para nosotros yo trabajo con 3 grupos de perfusión pediátricos, y encontramos que es muy buena ya que te sirve como para retirar aire que te haya quedado en cavidades izquierdas. ¿Se Ok. entiende? Sí, Como un señor. vent, ¿sí? Claro. Luego de la hemofiltración modificada, 10, 15 minutos, eso se arregla, y tú lo has dicho muy bien, en función del líquido que hay que sacar, del hematocrito a alcanzar, o a veces también por la paciencia del cirujano. Muchas veces vemos que la cámara arterial está con micro burbujas, ¿sí? Y es producto que Sí. estás desaireando las cavidades izquierdas. Esta es una gran ventaja de la hemofiltración modificada arteriovenosa. Tomar de arteria, de un filtro arterial, ¿sí? En la línea arterial, o de que viene incorporado a la membrana y devolver por vena. Sí, señor. Eso te quería acotar para enriquecer tu Ok. presentación. Está muy buena. Mil Gracias, ¿eh? gracias. Muy amable. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, Javi, también quiero invitar a Laptop Home a activar tu micrófono, porque él tiene como, o ella, no sé, tiene algunos comentarios que nos pueden enriquecer acerca de su posición acerca de la MUF. Hola, buenas noches. Buenas Pues noches. felicitar a Javi por una presentación hecha con todo el rigor y con toda la dedicación y participar un poquito diciendo que una de las razones por las cuales yo trabajo en la Fundación Valle de Lili, soy Rita, Rita! empezamos a utilizar la MUF venovenosa es porque cuando tú la haces sacando la sangre de la línea arterial, estás robando sangre de la circulación coronaria y de la circulación carotídea, o sea que le estás robando flujo al cerebro y al miocardio, que en este momento de posperfusión es supremamente importante que estos dos órganos tengan la menor posibilidad de una injuria post-isquemia.
Y de verdad que se ha visto mejor NIRS, mejor respuesta al inotrópico, disminución de la utilización de inotrópicos. Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja de la MUF venovenosa. Además de que nosotros utilizamos cierto flujo, también estamos midiendo la presión con la que se hace esta MUF. Y la presión nos ayuda a modular la cantidad de mililitros que está generando el rodillo. Por otra parte, pues la velocidad con la que estamos haciendo la MUF depende muchísimo de los parámetros hemodinámicos que estamos observando en los niños. Al inicio, usualmente hay hipotensión, hay un poco de descompensación, entonces la hacemos muy despacio. Cuando el miocardio se empieza a deshinchar, el niño tolera más velocidad en la MUF, o sea que no hay un número mágico en el que uno diga, saco 40, saco 50, saco 100. Es simplemente acción y respuesta hemodinámica del paciente. Yo creo que nosotros hacemos en este caso la observación desde ese punto de vista. Y la presión medida en el hemofiltro también nos ayuda mucho a modular la cantidad de agua, de flujo que le estamos dando a la hemofiltración venovenosa. Gracias. Gracias, Rita. Tenemos una pregunta por acá, Javi. ¿Tú le aplicas presión negativa a la ultrafiltración venovenosa? No, nosotros no le ponemos presión negativa. Está escrita que le ponen hasta menos 50, pero nosotros no usamos presión negativa. Lo que en algunos casos hacen, por ejemplo, Rita lo que hace es montar la jeringa y ir ayudando con presión por allí, pero un sistema de presión negativa que montemos no. Vale, Javi. Hoy parece que no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu excelente presentación y revisión de tema, bastante enriquecedor para todos nosotros. A todos.